Libro del Levítico, capítulo 2. Ceremonias para la consagración de los sacerdotes. Rito de la consagración sacerdotal, capítulo 8. El Señor dijo a Moisés: Toma a Aarón con sus hijos, las vestiduras, el óleo de la unción, el novillo para el sacrificio por el pecado, los 2 carneros y la cesta de panes sin levadura, y convoca a toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión. Moisés hizo según le había ordenado el Señor, y reunida toda la comunidad a la entrada de la tienda de la reunión, les dijo: Esto es lo que el Señor manda hacer. Hizo que se acercaran Aarón y sus hijos, y los lavó con agua. Vistió a Aarón la túnica, le ciñó el cinturón, le puso el manto, y encima le colocó el efod, y se ajustó atándolo con la cinta del efod. Le puso el pectoral con los urim y los tumim, colocó su cabeza y el turbante, y sobre éste en la parte interior la lámina de oro, la diadema sagrada, como el Señor había ordenado a Moisés. Moisés tomó el óleo de la unción y ungió y consagró la morada y todo lo que había en ella. Hizo luego 7 aspersiones sobre el altar, lo ungió y lo consagró con todos sus utensilios, la pila y su base. Derramó el óleo de la unción sobre la cabeza de Aarón, lo ungió y lo consagró. Hizo que se acercaran los hijos de Aarón, les vestió las túnicas, les ciñó los cinturones y les puso los turbanes como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que llevaran el novillo para el sacrificio por el pecado, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre su cabeza. Moisés lo inmoló y, mojando sus dedos en la sangre, untó con ella los cuernos del altar todo alrededor y lo purificó. Luego derramó la sangre al pie del altar y lo consagró, haciendo sobre él el rito de absolución. Tomó todas las grasas que envuelven las entrañas, la sabanilla que recubre el hígado y los 2 riñones con sus grasas, y los quemó sobre el altar. Lo que quedaba del novillo, la piel, la carne y los excrementos, lo quemó fuera del campamento, como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que trajeran al carnero del holocausto, y Aarón y sus hijos pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo inmoló y derramó su sangre en torno al altar. Lo descuartizó y quemó la cabeza, los trozos y las grasas. Lavó con agua las entrañas y las patas y quemó todo el carnero sobre el altar. Era un holocausto, un perfume agradable, una ofrenda quemada en honor del Señor, como el Señor había ordenado a Moisés. Hizo que trajeran el segundo carnero de la consagración, y Aarón y sus hijos le pusieron las manos sobre la cabeza. Moisés lo inmoló y, tomando parte de su sangre, ungió con ella el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, el dedo pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. Hizo acercarse a los hijos de Aarón y ungió con la sangre el lóbulo de su oreja derecha, el pulgar de su mano derecha y el dedo gordo de su pie derecho. La sangre restante la derramó en torno del altar. Tomó las grasas, la cola, todas las grasas que envuelven las entrañas, la sabanilla que recubre el hígado, los 2 riñones juntamente con sus grasas y la pierna derecha. De la cesta de los panes sin levadura que estaba delante del Señor, tomó una torta sin levadura, una torta amasada con aceite y un hojaldre, y los puso sobre las grasas y la pierna derecha. Lo puso todo ello en las manos de Aarón y en las de sus hijos, e hizo el rito de presentación delante del Señor. Lo tomó de nuevo Moisés en sus manos, y lo quemó en el altar sobre el holocausto. Era el sacrificio de consagración, perfume agradable, ofrenda quemada en honor del Señor. Tomó después el pecho del carnero, e hizo el rito de presentación delante del Señor. Esta era la parte del carnero de consagración que pertenecía a Moisés, como el Señor le había ordenado. Finalmente, Moisés tomó el óleo de la unción y sangre de la que había sobre el altar y roció a Aarón y sus vestiduras, a los hijos de Aarón y sus vestiduras, y así los consagró. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos:
Coced la carne a la puerta de la tienda de la reunión y comedla allí con el pan que hay en la cesta de la consagración, como yo he ordenado, diciendo: Aarón y sus hijos lo comerán. Las sobras de la carne y del pan las quemaréis. Durante 7 días no saldréis de la entrada de la tienda de la reunión hasta que se cumplan los días de vuestra consagración, que son 7. El Señor ha ordenado que, al hacer sobre vosotros el rito de la absolución, hagáis lo que se ha hecho hoy. Permaneceréis 7 días y 7 noches a la entrada de la tienda de la reunión. Cumplid la orden del Señor y no moriréis. Esta es la orden que yo he recibido. Aarón y sus hijos cumplieron todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Aarón y sus hijos entran en funciones. Capítulo número 9. El día octavo, Moisés llamó a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel y dijo a Aarón: Toma un becerro para el sacrificio por el pecado y un carnero para el holocausto, los dos sin defecto, y preséntalos delante del Señor. Y dirás a los israelitas: Tomad un macho cabrío para el sacrificio por el pecado, un becerro y un cordero primales y sin defecto para el holocausto, y un toro y un carnero para el sacrificio de reconciliación, para inmolarlos delante del Señor, y una ofrenda amasada en aceite, porque el Señor se os va a aparecer hoy. Llevaron ante la tienda de la reunión todo lo que Moisés había mandado, y toda la comunidad se acercó y estuvo delante del Señor. Moisés dijo: Esto es lo que el Señor ha mandado para que os aparezca su gloria. Moisés dijo a Aarón: Acércate al altar, ofrece tu sacrificio por el pecado y tu holocausto para hacer el rito de absolución por ti y por tus familias. Presenta la ofrenda del pueblo para hacer sobre ellos el rito de absolución, como lo ha ordenado el Señor. Entonces Aarón se acercó al altar e inmoló el becerro en sacrificio por su propio pecado. Sus hijos le presentaron la sangre, y él, mojando su dedo, untó con ella los cuernos del altar, derramando la sangre al pie del mismo. Quemó luego sobre el altar las grasas de la víctima, los riñones y la sabanilla del hígado, como el Señor había ordenado a Moisés. La carne y la piel las quemó fuera del campamento. Aarón inmoló a continuación el holocausto. Sus hijos le presentaron la sangre y él la derramó en torno del altar. Le acercaron descuartizado a la víctima del holocausto con la cabeza y él lo quemó sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y las puso a arder en el altar sobre el holocausto. Presentó luego la ofrenda del pueblo. Tomó el macho cabrío del sacrificio por el pecado del pueblo y lo inmoló en sacrificio por el pecado, como había hecho con el becerro. Después ofreció el holocausto según la orden establecida. Presentó también la ofrenda, de la que tomó un puñado y lo quemó sobre el altar, además del holocausto de la mañana. Finalmente, inmoló el toro y el carnero ofrecidos por el pueblo en sacrificio de reconciliación. Sus hijos le presentaron la sangre y él la derramó en torno del altar. Las grasas del toro y del carnero, la cola, la grasa que cubre las entrañas, los riñones y la sabanilla del hígado, todo ello lo puso junto a la grasa de los pechos y lo quemó sobre el altar. Aarón ofreció los pechos y la pierna derecha con el rito de presentación delante del Señor, como Moisés le había ordenado. Moisés y Aarón entraron en la tienda de la reunión y después salieron y bendijeron al pueblo. La gloria del Señor se apareció a todo el pueblo. Una llamada que salía de la presencia del Señor consumió el holocausto y las grasas sobre el altar. Ante esta visión, todo el pueblo lanzó gritos de alegría y cayeron rostro en tierra. Usurpación de Nadab y Abijú. Capítulo 10. Los hijos de Aarón, Nadab y Abijú, tomaron cada uno su incensario, pusieron fuego en él, echaron encima el incienso y ofrecieron ante el Señor un fuego profano que él no les había ordenado. Salió entonces de la presencia del Señor un fuego que los abrasó. Así murieron en presencia del Señor. Moisés dijo a Aarón: Esto era lo que había declarado el Señor cuando dijo: A los que se acercan a mí mostraré mi santidad, y al pueblo entero mostraré mi gloria. Aarón se calló.
Moisés llamó a Misael y Elsafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: Venid y llevad a vuestros hermanos lejos del santuario, fuera del campamento. Se acercaron y los llevaron con sus túnicas fuera del campamento, como había dicho Moisés. Moisés dijo a Aarón, a Eleazar e Itamar, hijos de Aarón: No os despelucéis ni rasguéis vuestras vestiduras, así no moriréis, ni se encenderá la ira divina contra toda la comunidad. Vuestros hermanos, toda la casa de Israel, son los que debo llorar, a los que el Señor ha destruido por el fuego. No salgáis de la entrada de la tienda de la reunión, no sea que moráis, pues lleváis sobre vosotros el óleo de la unción del Señor. Ellos hicieron lo que Moisés había dicho. Deberes de los sacerdotes. El Señor dijo a Aarón: Cuando tengáis que entrar en la tienda de la reunión, no beberéis vino o bebida embriagante ni tú ni tus hijos, y no moriréis. Es ley perpetua para vuestras generaciones, a fin de que sepáis distinguir entre lo sagrado y lo profano, lo puro y lo impuro, y podáis enseñar a los israelitas todos los preceptos que el Señor les ha dado por medio de Moisés. Moisés dijo a Aarón y a sus hijos supervivientes, Eleazar e Itamar: Tomad las sobras de la ofrenda quemada en honor del Señor y comedlas sin levadura junto al altar, pues es una cosa santísima. Las comeréis en lugar sagrado, porque es porción reservada para ti y tus hijos de las ofrendas quemadas en honor del Señor. Esta es la orden que yo he recibido. Tú y tus hijos y tus hijas comeréis en lugar santo el pecho del rito de presentación y la pierna del tributo, porque esta es la parte que os pertenece de los sacrificios de reconciliación de los israelitas. La pierna del tributo y el pecho del rito de presentación serán llevados junto con las grasas que han de ser quemadas para hacer con ello el gesto de presentación delante del Señor, y luego serán para ti y tus hijos por derecho perpetuo, como lo ha ordenado el Señor. Moisés buscó y rebuscó entonces el macho cabrío del sacrificio por el pecado, y resultó que había sido quemado. Se indignó con Eleazar e Itamar, hijos de Aarón, y les dijo: ¿Por qué habéis comido en lugar santo la víctima del sacrificio por el pecado? Es cosa santísima que se os ha dado para borrar las culpas de la comunidad, haciendo sobre ella el rito de absolución en presencia del Señor. Puesto que su sangre no fue introducida dentro del santuario, debíais haber comido la carne en ese lugar santo como yo había ordenado. Aarón dijo a Moisés: Mira, ellos han ofrecido hoy el sacrificio por el pecado y el holocausto ante el Señor, y luego me sucedió lo que tú sabes. Si yo hubiera comido hoy de la víctima por el pecado, ¿hubiera agradado al Señor? Moisés quedó satisfecho con la respuesta.